Segunda parte del programa y tenemos ahora en el estudio a Norberto Ruiz Lima, teniente coronel del Ejército, filólogo, literato y jefe del área de publicaciones, contenidos y audiovisuales del Departamento de Comunicación del Gabinete del GEME. Tengo que hacer un alto porque esto es muy largo. Sí. Jefatura del Estado Mayor del Ejército. A la orden de usted, mi teniente coronel. Siempre las tuyas, Fernando. Ya sabe que yo siempre las tuyas. Gracias por estar aquí con nosotros en Diario Salir Anoche un Sueño. Tenemos a Julia hoy por Zoom. Ah, Julia. Hola, Norberto. Hola, igualmente Muchas encantado de gracias. verte. Igualmente, muchas gracias por venir al estudio. Bueno, Claro que sí. vamos a hacer una breve semblanza de Norberto Ruiz Lima, que nació en Sanlúcar de Barrameda en los años 60. Buen lugar para nacer, la verdad. Él es militar del Ejército de Tierra con el grado de teniente coronel, como apuntaba Fernando, y ha participado en numerosas misiones en el extranjero, con Naciones Unidas, con la OTAN y con la Unión Europea. Es también, como decíamos, licenciado en Filología Española y desde 2013 es director del periódico Tierra que edita el Ejército. Además de ejercer de dirección, escribe artículos relacionados con la vida de los soldados españoles. Ha escrito también varios libros, como la novela de ficción histórica Las mareas no suelen equivocarse, Soldados de Mostar, A la ruta de Litium, Misión a Bosnia, La ruta de los españoles y el último libro, La máquina del tiempo. Luego hablaremos un poco de todos ellos. Pues sí, Fernando, también escribe un blog literario. O sea, este hombre tiene, no sé, o sea, hay a personas que el tiempo les cunde de manera extraordinaria. No se aburre. Y Norberto es una de ellas. Este blog literario, El escritor, sus fantasmas, los libros y la noche. No está mal, ese título. Donde los libros son el universo central de sus escritos, porque hay que decir que Norberto es un lector compulsivo. Se podían ustedes imaginar que esto era así, ¿eh? Siempre que sus obligaciones se lo permiten, claro. Te hemos presentado como militar, como literato. Eres filólogo, pero ¿qué empuja a un militar a hacerse filólogo y literato o a un literato y filólogo a hacerse militar? Bueno, lo primero, agradecer esta presentación que cuando lo veo siempre me parece casi exagerada porque todo mi mundo circula alrededor de la literatura, de la escritura, ya sea en el periódico, ya sea en los libros. Entonces, bueno, solo sé una única cosa, ¿no? Como dice mi mujer, tienes una neurona pero muy desarrollada, el resto me encargo yo, ¿no? Entonces, pues pero pues... tú eres muy modesto. Es que te teníamos que presentar porque la gente tiene que saber todo lo que haces. Aunque todo esté relacionado con la literatura, pero eres un tío muy polivalente. Sí. Bueno, pero como me has preguntado, y es buena la pregunta porque ya me la hicieron una vez en Radio Nacional, me la hizo Emilio Andreu, y, y me decía, ¿eres escritor, eres escritor militar o militar escritor? Y yo siempre tenía vocación de escribir. O sea, yo desde los 8 años ya presenté un poema a un concurso, tuve la suerte de ganarlo allí en un colegio de Sanlúcar. Y bueno, yo creo que a partir de ahí, pues no por ese concurso, sino porque me gusta leer, pues he seguido leyendo, he seguido estudiando y bueno, me hice militar porque quise mezclar a lo Hemingway o a lo Joseph Conrad la literatura con la vida con la aventura y bueno, no ha salido mal del todo, unas veces bien, otras veces regular. Julia, yo siempre digo de este señor que es más fácil decir que no ha leído que ha leído, porque ha leído a los clásicos, los británicos, Shakespeare, los clásicos españoles. Bueno, se lo ha leído todo. Vamos a empezar hablando de tu blog y tus libros, porque ellos nos van a llevar al ámbito militar en el que trabajas en el día a día, ¿no? Creo, hemos hablado del diario Tierra que diriges. ¿Qué es este diario? ¿Qué cuentas en él? Bueno, es un periódico que tiene una edición papel de 35.000 ejemplares, que no es poco. Luego una edición digital que está alrededor de las 60.000, entre 60.000 y 100.000 visionados, depende de las noticias, claro. Y sobre todo es un periódico donde se pone a la luz todo el componente humano que tiene el ejército y las misiones que está haciendo, no solo en el exterior, sino también en España. Julia.
Yo quería preguntarte, Norberto, si este blog es, solo tiene interés para militares o cualquiera puede sentirse interesado en él. Bueno, en el Tierra, el periódico Tierra y su edición digital, que también tiene un blog, también tenemos un blog oficial del Ejército de Tierra, yo creo que cualquiera. Y de hecho, pues bueno, tenemos distintas secciones y en este mes de septiembre, pues hemos sacado pues nuestros perros que han ido a la Olimpiada. Hemos tenido personal en la Olimpiada. Amigos nuestros de cuatro patas que hacen un trabajo súper eficaz, en este caso eran de explosivos y han estado en París, y luego hemos tenido unidades en Marsella, unidades antiaéreas, pues bueno, por si habría, ya sabéis que los drones están de moda, por si habría algún tipo de problema en las Olimpiadas, por ejemplo, o la Dana de Baleares, o incluso lo que hacemos en misión, claro. Siempre sacamos noticias de todas las misiones. Eso en cuanto a Tierra, el blog de Tierra, pero tú tienes un blog literario, el escritor, lo contaba antes Julia, el Sí, escritor, sus fantasmas, los libros y la noche, que nada tiene que ver con el ejército y sí mucho con los libros y la literatura, como decíamos antes, que es tu gran pasión. ¿Qué nos vamos a encontrar en el crítica literaria, comentarios sobre libros que lees, recomendaciones o nada de eso? sí, sí, sí. Bueno, recomendaciones. Mi problema con las recomendaciones es como me decía el director de la biblioteca donde suelo sacar libros, que hay veces que le digo, oye, déjame este libro más de un mes porque tiene 600 páginas y a mí me gusta ver los libros despacio y tal y cual. Y siempre me dice lo mismo, dice, no te preocupes, si los libros que tú lees no los pide nadie, ¿no? Entonces, entonces esos libros, las recomendaciones no me gusta darlas porque cada uno tiene su gusto, cada uno tiene su manera de ver la literatura, pero sí que hablo sobre los libros que leo, en el sentido de qué preguntas me he hecho al leer ese libro, qué respuestas me ha dado el libro. Por ejemplo, ahora estoy con un ensayo de Amos Oz que es contra el fanatismo, y Amos Oz es un autor que ha vivido la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, es israelí y bueno, es pacifista, sabe de lo que habla y habla de los fanáticos, ¿no? De que es muy fácil perseguir fanáticos por Afganistán, pero es muy difícil perseguir el fanatismo, porque el fanatismo va dentro casi del alma humana. Es muy sencillo convertir a una persona normal en un fanático, pero vamos, cuando te digo a mí mismo, la violencia es fácil. Cuando dices una persona normal, quieres decir que en el fanatismo no influye ni el nivel educativo, ni la procedencia, nada. Se En, puede ab- ser fanático. en absoluto, en absoluto. Yo siempre cuento un ejemplo y estoy escribiendo un relato sobre ese hecho. Cuando yo llego a Sarajevo, estamos hablando de los años 90, durante la guerra, en el 92 queman la gran biblioteca de Sarajevo, más de 5 millones de volúmenes, una biblioteca excepcional donde se mezclaban, porque en Sarajevo vivían las tres culturas, tanto pues como Toledo, ¿no? Tanto la judía como la musulmana, como la cristiana, tanto ortodoxa como Yo conocí esa biblioteca porque yo visité Yugoslavia en la época en la que era del Yugoslavia. Marcantito, ¿no? Bueno, pues esa biblioteca la quema y da la orden de incendiar nada más y nada menos que un tipo como yo. Y no digo como yo en el sentido de que yo sea así espiritualmente, sino como yo, que era licenciado en filología, amante de los libros, especialista en Shakespeare, y cuando preguntaban a sus alumnos de la universidad que había tenido por qué ese hombre hacía eso, no se lo explicaban. Decía, pues es que no me lo explico. Y eso no tiene más que una respuesta, que es fanatismo, es convertir a una persona en un fanático. Se puede hacer con la violencia o se puede hacer con las ideologías, pero siempre interviene la violencia. Julia, ¿hablamos de La libros? verdad que estamos viviendo una radicalización de la sociedad en estos momentos. Esperemos que no vaya a más. Pero vamos a seguir hablando de los libros, que es lo que aquí nos gusta y que a ti te encanta también, que eres un gran escritor. Vamos a hablar de los libros que has escrito. Yo tengo constancia de los siguientes, que apuntaba antes Fernando: Las mareas nunca se equivocan, Soldados de Mostar a la ruta Litium,
Misión Bosnia, La ruta de los españoles, del que eres coautor, y el último, La máquina del mundo. ¿Hay alguno más o alguno en proyecto? Sí, actualmente estoy escribiendo uno, llevo unas 160 páginas, es el primer borrador, pero de las 160 páginas a lo mejor pues me quedo en 20, ¿no? Pero en ese primer borrador, que suelo escribirlo pues con más rapidez en el sentido de... y es un libro sobre un viaje a Troya. Y es un viaje a Troya de una mujer y un hombre que nunca podrán viajar porque ella tiene una enfermedad, pero bueno, yo siempre he pensado que los griegos nos dieron y nos inculcaron una sociedad que yo creo, no digo que sea perversa, pero yo creo que no es la correcta. Es decir, fue una sociedad aristocrática y una sociedad en que la mujer pues está totalmente no en un segundo plano, en un quinto plano, ¿no? Porque Homero trata a la mujer de una manera, aunque tenga sus heroínas como Penélope o Andrómaca, pero por ejemplo Penélope se pasa la vida sin salir de su cuarto, aunque tenga muchos pretendientes, sin salir de su cuarto cosiendo, la manda al telar Homero, el mismísimo Homero, y los griegos en su conjunto, porque luego va a ir igual. Y Andrómaca es la mujer que espera a Héctor en una muralla y no se atreve a combatir, ¿no? Cuando la guerra es un acto social, es decir, pueden combatir las mujeres, pueden combatir los hombres y de hecho está demostrado, ¿no? Ujú. Pero es eso, ¿no? Yo creo en esa sociedad anterior a la invasión atreida y a la invasión indoeuropea en el Mediterráneo, y en una sociedad como por ejemplo en Creta, que bueno, uno viaja a Creta, yo tuve la suerte de estar en el Palacio de Nosos y ves que la mujer tiene un papel muy, muy protagonista, papel que pierden cuando llegan esos indoeuropeos, ¿no? Lo que decíamos, Julia, es que traemos a gente del programa que no está nada preparada, ¿eh? Es una cosa... Oye, vamos a Da hablar... gusto escucharle, Fernando, la Sí, verdad. eh, tenemos muchas cosas que preguntarte, pero vamos a hacerlo muy brevemente. Va a ser en plan tipo test. Venga. Vamos a hablar de tus libros para interesar a nuestros oyentes y televidentes, porque son muy interesantes, pero lo justo, unas pinceladas. ¿Qué se va a encontrar el lector en Las mareas no suelen equivocarse? Pues las mareas no suelen equivocarse, el mismo título ya lo enfoca, que existe una realidad que cada persona la toma de una manera. Ese libro está después de la guerra civil y es el alma humana en la guerra civil, cómo puede pensar uno que lucha en un bando y otro que lucha en otro, uno que persigue, otro que es perseguido, de la misma manera, y pensar que los dos tienen razón. Uh-huh. Vamos a seguir. Julia. Vamos a seguir, sí. Además, hoy es luna llena, por eso en las mareas, ¿eh? Sí. Apunto ese dato. Me gustaría que nos contaras brevemente Misión Bosnia, la ruta de los españoles. Ese libro es un homenaje a todos los caídos en Bosnia. Tuvimos 23 caídos, un intérprete, Mirko Mikulic, y nuestros 23 caídos. De ahí yo conocí mucho a dos de ellos, Arturo Muñoz Castellano y a Jesús Aguilar, y bueno, al celebrarse los 25 años quise que hubiera un libro donde se reflejara qué pasó, qué hicieron, por qué muere un joven de 25 años en un sitio que no sabía que existía, como Mostareste en el año 94, que no sabía un año antes dónde estaba, porque más allá del telón de acero nunca paseábamos y tampoco estaban dados los viajes, y es un homenaje a ellos. Uh-huh. Soldados, de Mostar a la ruta Litium. Pues el libro Soldados empecé a hacerlo con el periódico Tierra, que hemos hablado antes, y mi idea inicial es que estamos acostumbrados a ver historias de gente que ya ha fallecido, que ya no está, pero bueno, no, estos son historias de hechos de armas, de hechos de valor reconocido, de cruces militares rojas, que
que son de ahora mismo, que nos podemos cruzar con ellos por la calle. Entonces yo quería poner en valor a ese tipo de gente y a esa sociedad y a esos jóvenes, que muchas veces a los jóvenes no, han sido jóvenes que se han fajado en Afganistán, en Irak. Y luego otra cosa que hemos luchado con muchos compañeros, mano con mano, con soldados que nacieron en Colombia, que nacieron en Venezuela, que nacieron en Bolivia y que ahora están sirviendo en nuestro ejército. Por supuesto son españoles, pero eso también lo quiero poner en valor, ¿eh? Y con anécdotas muy llamativas, como que haya emboscadas, que no funcionen las ametralladoras porque se encasquillan. Todo esto es muy interesante, la gente tiene que conocerlo. ¿Y Julia? Pues la verdad que sí. A mí me gustaría que hablásemos de proyectos. No, nos falta la máquina del tiempo, que nos cuente. La La Ah, máquina del del mundo, mundo. perdón. perdona no oigo bien. Vale, ¿Me la lo máquina del podrías mundo. repetir? Es que se ha ido el sonido. No, que es que faltaba el libro de la máquina del mundo. Le hemos dicho tipo test que nos Ah, cuente. perdona, sí, es verdad. Que es que como no os he podido escuchar, ya no sabía por dónde estábamos, Vale, disculpadme, ¿no? y Bueno, Pues la sí, máquina del mundo. en este último libro de La máquina del mundo, y además me gustaría que nos adelantaras de qué va el tema de ese libro por el que ya llevas 160 páginas, aunque No, dices eso que ya lo son ha contado. 120. Es que, claro, si no nos oyes bien, ese es el que está haciendo del viaje a Troya. Vale, ok. Vale. Entonces, Perdonadme, la pero es máquina del que he mundo. perdido la conexión, lo siento. Vale, vale, la máquina del mundo. ¿De qué va? Bueno, La máquina del mundo es un libro de aventuras y es un libro de amor, yo lo definiría de amor, ¿no? Hay una aventura del siglo XIX, de hombres del siglo XIX y con mentalidad del siglo XIX, que eso es una cosa que muchas veces no podemos juzgar con mentalidad de 2024 a una persona del siglo XIX, de 1870, ¿no? Y ese libro va pues de eso, de cómo actuaban, cómo hacían, y luego hay una historia de amor muy bonita entre Isabel Guzmán eh, y una noble que iba a decir que rapta, ¿no? A los griegos, ¿no? Pero no rapta, se van las dos con consentimiento y la verdad Si es que, que muy bien. además de todo, eres un romántico. Sí. Oye, muy brevemente también, porque quiero entrar ahora en proyectos que tienes, pero sabemos que habéis estado en muchas misiones, una de ellas en Mali, donde el año pasado estuviste 7 meses, pero hay algo que la gente no sabe, y es que España, los españoles estuvieron allí 200 años. Y bueno, no sé, ¿qué hicimos allí durante 200 años? Bueno, hay unas raíces grandes. Cuando hablamos de españoles, claro, no, España en el siglo XIII pues no existía como tal, ¿no? Pero sí que hablamos de españoles de nuestra sangre. Es decir, tú y yo, Fernando, podemos compartir antepasado común con gente de Mali, ¿no? Sobre todo en la curva del Níger. En la curva del Níger hay una etnia que es la etnia Arma. Y arma viene de una palabra, bueno, conocemos lo que es arma, lo que es alarma, lo que es al-arma, puede ser también al-rumí, ¿no? Pero son descendientes de moriscos y de mercenarios españoles. Es decir, cuando la revolución alfaquí salen muchos moriscos y van a Marruecos, van a Marrakech. Y el sultán de Marrakech tiene la idea de conquistar Tombuctú, no solo Tombuctú por el oro, bueno, me refiero a las minas de oro que hay al sur, sino también por las minas de sal, que el sal era oro, era dinero, que hay al norte de Mali. Y cuando yo llego a Mali por primera vez en 2014, luego estoy en 2019-2020, luego 2022-2024. He visto la evolución del país. Ahora, desgraciadamente, pues bueno, las cosas están cambiando, pero Mali, la biblioteca de Tombuctú es la biblioteca de Toledo, una de ellas, hay más de 40 bibliotecas. El santo más santo de todos los santos que están enterrados allí nació en Tudela, Navarra, que es el andalusí,
Y el que construye las mezquitas, pues nació en Guadix, en ¿Y Granada. queda alguna influencia en el idioma, no? Pero en la gastronomía, en algún estilo de vida, o no, ya no queda nada de eso. Bueno, quedan las mayores mezquitas, están ahí. El arte sudanés es un arte que lo crea gente de Al-Ándalus. Estamos hablando de, normalmente todos, tanto el de la Biblioteca de Toledo, que sale, que por cierto es descendiente de Witiza. Witiza, cuando llega aquí los árabes, llegan a España, pues ellos se pasan al Islam y a partir de ahí, pues bueno, tienen una serie de vicisitudes y en 1468 tienen que huir de Toledo, pero no porque sean los cristianos, sino porque él se pone a favor de la Beltraneja contra Isabel la Bueno, Católica. tendremos que dedicar programas a esto porque además, o sea, yo quiero saber los proyectos que tienes en mente. Tienes un montón. Tienes, aparte de lo de tierra, el blog, las redes, tienes colaboraciones, tienes unos vídeos. ¿Algo más en Sí. cartera? Bueno, estoy haciendo unos podcasts para un programa de radio que está en Extremadura, son podcasts de 5 minutos y lo que hablamos también, pues bueno, es un poco de libros, pero muy cortito, dar una pincelada. El último que he hecho ha sido sobre el Quijote y algo que nunca dijo el Quijote, que fue ladran Sancho, luego cabalgamos. Eso nunca lo dijo Don Quijote. Eso es muy posterior, eso es de un escritor hispanoamericano, un escritor nicaragüense que se llama Sarmiento, que era mestizo. Y bueno, como escribía muy bien, se metían con él. Pero todo esto hay que desmitificarlo, todas estas cosas que cuentas. Sí, sí. Bueno, la verdad es que cuando se hacen de uso común, ya el significado es otro. Yo también lo digo, ladran Sancho, luego cabalgamos. Cuando alguien dice, joder, hay que ver lo que estáis haciendo, no sé qué, bueno, ladran, eso no lo dijo Don Quijote. Ni Don Quijote se topó con la iglesia de esa manera que nosotros siempre decimos, joder, con la iglesia hemos topado. No quería contarlo, pero es que escuchándote hablar, hay que decirlo, que es nada es lo que parece. Bueno, nada, para mí es un proyecto que me gustó mucho y sobre todo porque me lo propusiste tú, ¿no? No me gustó por eso, me gustó por el tema y por las charlas que hemos tenido. No sé si hay que decirlo aquí, pero hemos tenido muchos cafés. Lo puedes decir. Hemos tenido muchos cafés juntos y hemos hablado pues de muchas cosas y una de ellas, en uno de estos cafés, en la cantina del cuartel general, pues nos llevó a decir, bueno, ¿y esto por qué no lo decimos en un libro? Bueno, podemos decirlo. Casi todo está escrito. Esto lo podemos decir en un programa de radio. Bueno, bien. ¿Lo podemos llevar a la tele? Sí. Hay tantas cosas porque, por ejemplo, el otro día, como es el centenario de Kafka y voy a viajar a Praga en diciembre, pues estoy preparando un poquito lo de los escritores y sus ciudades. Y claro, nada menos kafkiano que Kafka. Eso de que Kafka era un hombre triste, que las mujeres no... No. Era un ser avasallador, las mujeres lo adoraban y no tenía ningún problema. Bueno, con su padre ha tenido problemas como yo con el mío cuando me dijo que no estudiara marino mercante. Como se nos está acabando el tiempo, Julia, perdóname, pero es que como no nos escuchabas muy bien, le quiero hacer un par de preguntas. ¿De qué vamos a hablar? Porque está el CID, que es todo un mito. El CID es un mito que bueno, los artistas crean los mitos y los artistas trabajan para el poder, que nadie se engañe. ¿Shakespeare escribió sus obras? Yo creo que no. A partir de ahí, cada uno que saque sus conclusiones, pero yo me iría con Christopher Marlowe a Italia. ¿La mujer en la literatura? Un auténtico drama, la mayor injusticia que se ha hecho nunca. Y estoy escribiendo un ensayo sobre las mujeres del 27, que no fueron una ni dos, no fue solo María Zambrano o Margarita Manso, fueron más de 40. Ninguna está en... Muchas firmaron con el nombre de su marido. Una injusticia brutal para un talento superior a... Yo siempre digo que la mujer con más talento, la persona
con más talento de la generación del 27 fue Marga Gil Roset, más que Federico y más que Salina o más que Cernuda. Magnicidios. Bueno, ahí con eso, con la Iglesia hemos topado. No, magnicidio, yo estoy convencido que Fernando el Católico terminó con la vida de Felipe el Hermoso, convencidísimo. Bueno. Puede que no, pero la historia de España cambió y la historia de la corona de Aragón y la corona de Castilla también. Bueno, ya iremos informando de este podcast porque, Julia, se presenta interesante, ¿no? Muy interesante, la verdad. Estoy deseando ya escuchar el primero. Bueno, ¿para cuándo va a ser? Más o menos. Pues ¿Tienes vamos, idea? ¿Octubre? Pues yo creo para octubre, ¿no? Muy bien. Para la final de septiembre y en octubre tenerlo. Pues se nos ha acabado el tiempo, mi teniente coronel. Muchas gracias por estar aquí en Diario Salir Anoche Tuve un sueño y a la orden de usted. Siempre a las tuyas y siempre a las órdenes de Julia. Encantado, Julia, de oírte. La verdad que para mí es un placer y bueno, siempre que estoy aquí y sigo mucho esa revista, la tengo en casa, la leo y muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos a muy decir bien. que la revista es Anoche Tuve un Anoche sueño. tuve un sueño. Que es Muchas muy, gracias. es- completísima. La próxima vez prometo estar ahí en el estudio. es porque muy me buena, encanta recibirte. impresa en papel reciclado. O sea, Julia lo lleva a gala. Oye, se nos ha acabado el tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Amigos escuchantes, videntes por streaming, teteros, canarios, etcétera, etcétera. Toda la gente que nos veis y nos escucháis. Julia, recuérdanos por favor quiénes han compartido con nosotros su tiempo hoy. Claro, Fernando, hoy nos han acompañado Elena Esteban, que es estilista, personal shopper y experta en moda. Norberto Ruiz Lima, que es teniente coronel del Ejército, filólogo, escritor y jefe del área de publicaciones, contenidos y audiovisuales del Departamento de Comunicación del Gabinete del GEME, Jefatura del Estado Mayor del Ejército. Pues gracias a todos. Quienes nos veis, nos escucháis, los invitados por haber compartido con nosotros esta hora de radio y televisión. Pues sí, así que muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y televidentes. Julia, tenemos que cortar. Pues Como lo hemos dicho al Feliz principio, a todos. Nos vemos la semana que viene. pues eso, hasta la próxima semana. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Julia. Saludos cordiales. Eso es. Hasta la próxima semana.